Tu factura de electricidad. Si vives en cualquiera de los 12 estados afectados, tu factura de electricidad va a subir. No eventualmente, no teóricamente, dentro de 60 días. La prima de energía soberana será transferida desde los exportadores canadienses a las compañías eléctricas americanas y luego a los consumidores americanos. Las compañías eléctricas no tienen capacidad para absorber el costo. Operan con márgenes regulados. Cuando los costos de insumos suben, los precios al consumidor suben automáticamente, mecánicamente, sin negociación. En Nueva York espera un aumento del 18%, en Vermont del 31%, en Michigan del 19%, en Minnesota del 16%, en el estado de Washington del 14%. Estos no son aumentos anuales, son aumentos que entran en vigor dentro de 2 ciclos de facturación. Si estás mirando las luces de tu casa ahora mismo, si estás sentado en una habitación calefaccionada, si estás cargando tu teléfono, si estás usando tu refrigerador, necesitas entender algo que a la mayoría de los estadounidenses nunca les han dicho. Estás pidiendo prestado, no dinero, electricidad. Cada día, 12 estados americanos piden prestada electricidad a Canadá. No metafóricamente, literalmente. Los electrones generados por las represas hidroeléctricas canadienses fluyen hacia el sur a través de la frontera por líneas de transmisión que fueron construidas hace décadas bajo el supuesto de que los Estados Unidos y Canadá serían socios para siempre. Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Montana, el estado de Washington, Oregón. 12 estados, 68 millones de estadounidenses, una economía combinada de 6.2 billones de dólares alimentada en parte por el agua que cae sobre las represas canadienses. Nunca has pensado en esto. Nunca has tenido que hacerlo porque durante 50 años la electricidad fluyó hacia el sur tan confiablemente como la gravedad. Tenía un precio justo, se entregaba consistentemente, era invisible, era la infraestructura de la amistad, la corriente que corre por las paredes de la relación. Hasta esta mañana a las 5:47 a.m., hora del este, antes de que se encendieran las luces en la mayoría de los hogares americanos, antes de que los operadores en la Bolsa Mercantil de Nueva York se hubieran tomado su primer café, antes de que la sala de situaciones de la Casa Blanca hubiera registrado su primera actualización informativa, el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá emitió una directiva regulatoria de 9 párrafos que acaba de recablear la red energética de América del Norte. Y cuando digo recablear, no me refiero a ajustar, no me refiero a modificar, no me refiero a revisar los mecanismos de precios, me refiero a convertir en arma. La directiva invoca la Ley de Seguridad Energética de Canadá, un estatuto que fue aprobado silenciosamente por el Parlamento hace 6 meses con casi ninguna cobertura mediática americana. Un estatuto que le otorga al gobierno federal canadiense autoridad de emergencia sobre todas las exportaciones de energía transfronterizas en situaciones donde, cito, el entorno comercial bilateral se ha deteriorado hasta un grado que amenaza la soberanía económica canadiense. Bajo esta directiva, con efecto inmediato, todas las exportaciones de electricidad canadiense a los Estados Unidos están sujetas a una prima de energía soberana, un recargo, un mecanismo de tasa variable que ajusta el precio de cada kilovatio hora que Canadá envía hacia el sur basándose en, y este es el lenguaje directamente de la directiva, el nivel prevaleciente de hostilidad arancelaria y comercial impuesto por la nación importadora. En inglés claro, Canadá acaba de decirle a los Estados Unidos, cada arancel que nos pones, te lo ponemos a tu electricidad. El arancel del 25% de Trump sobre los bienes canadienses. Canadá acaba de añadir un recargo del 25% a la electricidad que alimenta a la ciudad de Nueva York. El arancel del 50% de Trump sobre el acero canadiense.
Canadá acaba de añadir un recargo del 50% a la energía hidroeléctrica que alimenta las fundidoras de aluminio en el norte del estado de Nueva York que usan ese acero. La amenaza de arancel del 100% de Trump. Si la cumple, las luces en Vermont se vuelven un 100% más caras. Es un espejo perfectamente matemático, algorítmicamente calibrado. Cada arma económica que Trump apunta hacia Canadá se refleja directamente de vuelta hacia los salones, fábricas y centros de datos de 68 millones de estadounidenses. Y el hombre que construyó el espejo, el hombre que pasó 6 meses aprobando silenciosamente legislación, calibrando el mecanismo, poniendo a prueba la red y esperando pacientemente, silenciosamente, metódicamente, el momento en que Trump le diera la justificación para encenderlo. Mark Carney, ex gobernador del Banco de Canadá, ex gobernador del Banco de Inglaterra, el hombre que entiende la fontanería de la economía global mejor que cualquier persona viva, el hombre que no pelea con ruido, pelea con infraestructura, y la infraestructura no farolea. Donald Trump pensó que estaba librando una guerra comercial, pensó que los aranceles eran su arma, pensó que la única opción de Canadá era corresponder con aranceles. Soja por acero, bourbon por madera, el libro de jugadas estándar de represalia que toda guerra comercial ha seguido desde los años 30. No esperaba esto. Sus asesores comerciales no modelaron esto. Su Departamento del Tesoro no planificó este escenario porque todos hicieron el mismo supuesto catastrófico. Asumieron que la electricidad seguiría fluyendo, asumieron que las luces permanecerían encendidas, asumieron que porque América es grande, América es invulnerable. Olvidaron que las cosas grandes necesitan la mayor cantidad de energía, y la energía viene del norte. En los próximos 45 minutos voy a llevarte al interior de la ingeniería de este mecanismo. Voy a mostrarte la evaluación clasificada de vulnerabilidad de la red que el Departamento de Energía completó hace 4 meses y envió a la Casa Blanca con una portada roja. La evaluación que advirtió en detalle técnico explícito que el apalancamiento energético canadiense sobre 12 estados americanos constituye, cito, la vulnerabilidad asimétrica más significativa en la infraestructura crítica de los EE. Voy a mostrarte los datos del mercado que actualmente están arrasando Wall Street como un huracán de categoría 5. Voy a mostrarte por qué el gobernador de Nueva York está en una sesión de emergencia ahora mismo. Y voy a explicar con evidencias, con datos, con la fría y mecánica precisión que este momento exige por qué tu factura eléctrica está a punto de convertirse en un arma geopolítica apuntada directamente hacia tu billetera. Estás viendo la contramedida económica más sofisticada jamás desplegada contra los Estados Unidos de América. No por China, no por Rusia, por Canadá, por tu vecino, por el país que comparte tu frontera, tu idioma, tus valores y tu red eléctrica. Y el hombre que la desencadenó está sentado en el despacho oval ahora mismo, supuestamente gritando a su secretario de Energía, exigiendo saber por qué nadie le dijo que Canadá controla las luces. Alguien se lo dijo hace 4 meses. No leyó el memorando. Nunca lee el memorando. Esto no es un simulacro. Vamos. Segmento 1. El detonante. Retrocedamos 8 días porque esto no comenzó con una directiva regulatoria. Comenzó con una llamada telefónica. Y a estas alturas ya sabes lo que las llamadas telefónicas de Trump hacen a las alianzas americanas. Las destruyen. Hace 8 días, Donald Trump llamó a Mark Carney. Se suponía que la llamada era sobre desescalada. El Departamento de Estado había pasado 2 semanas organizándola. Los puntos de conversación eran cuidadosos, mesurados, diseñados para revertir meses de amenazas arancelarias y encontrar una salida honrosa para ambos lados. Trump no usó ninguno. Según 4 fuentes, 2 dentro de la oficina del primer ministro canadiense, una dentro del Departamento de Estado y un funcionario de energía canadiense que fue informado en horas. Trump
abrió la llamada no con diplomacia, sino con una demanda que las fuentes en Ottawa describen como la declaración económicamente más iletrada que un presidente de los EU haya hecho jamás a un líder canadiense. Dijo: Mark, así es el trato. Nos vas a vender tu electricidad al costo, sin margen, sin beneficio. Nos vas a vender tu petróleo a $20 por debajo del mercado y lo vas a hacer porque si no lo haces, voy a cerrar cada exportación canadiense en la frontera, cada camión, cada tren, cada oleoducto. Estarás vendiéndole tu petróleo a los osos polares. Véndenos tu electricidad al costo, sin margen, sin beneficio. Estaba exigiendo que Canadá regalara su energía, no que la vendiera, que la regalara. Quería que los contribuyentes canadienses subsidiaran las facturas eléctricas de 68 millones de estadounidenses porque Donald Trump decidió que los recursos canadienses pertenecen a los Estados Unidos por derecho divino, pero no había terminado. Demanda 2. Canadá debe renegociar todos los contratos de exportación de electricidad existentes con los estados de los EU a precios establecidos por el Departamento de Energía de los EU. No por las tasas del mercado, no por negociación bilateral, sino por Washington. Unilateralmente quería que el gobierno de los EU estableciera el precio de la electricidad canadiense. Quería controles de precios impuestos por un gobierno extranjero sobre los recursos soberanos canadienses. Demanda 3. Canadá debe cancelar sus acuerdos de exportación de electricidad con cualquier comprador que no sea de los EU. Sin contratos europeos, sin contratos asiáticos. Si Canadá genera energía excedente, va hacia el sur o no va a ningún lado. Quería ser dueño de la energía canadiense, no comprarla, ser dueño de ella. Quería que las represas hidroeléctricas de Canadá, las represas construidas con dólares de los contribuyentes canadienses, operadas por trabajadores canadienses, alimentadas por ríos canadienses, funcionaran como extensiones de la red americana bajo control americano a precios americanos. Cuando Carney escuchó estas demandas, las fuentes dicen que la sala quedó en silencio. No el silencio del shock, el silencio del cálculo, el silencio de un hombre ejecutando números en su cabeza. Luego Carney habló. Dijo: Señor presidente, los recursos energéticos de Canadá son activos soberanos del pueblo canadiense. No están a la venta por debajo del valor de mercado, no están sujetos a controles de precios extranjeros y ciertamente no son exclusivos de ningún comprador único. Confío en que usted entiende. Trump supuestamente lo interrumpió. Dijo: No lo entiendes, Mark. Sin nosotros no tienes a nadie. ¿Quieres vender tu energía a Europa? Adelante. Construye un cable a través del Atlántico. Buena suerte con eso. Nos necesitas y nos vas a dar lo que queremos o voy a hacer tu vida muy difícil. Nos necesitas. Dijo: nos necesitas al líder de un país que suministra electricidad a 68 millones de estadounidenses. Dijo: nos necesitas mientras esos 68 millones de estadounidenses estaban en ese mismo momento usando electrones canadienses para cargar sus teléfonos, calentar sus hogares y alimentar sus hospitales. Carney no respondió a la amenaza, simplemente dijo: agradezco su tiempo, señor presidente. Comunicaremos nuestra posición a través de los canales apropiados. Luego colgó. Y dentro de 90 minutos, Mark Carney estaba en una reunión segura con los directores de Hydro-Québec, Ontario Power Generation, BC Hydro y Manitoba Hydro, los 4 mayores exportadores de energía a los Estados Unidos. No les pidió opciones, ya tenía las opciones. Habían sido preparadas durante 6 meses. Les hizo una pregunta: ¿el mecanismo está listo? La respuesta fue sí. La prima de energía soberana había sido codificada, probada, calibrada y cargada en los sistemas de facturación de cada exportador de energía provincial. Solo necesitaba un detonante regulatorio del gobierno federal. Trump le dio el detonante, Trump le dio la justificación, Trump le dio la cobertura política para hacer la única cosa que ningún primer ministro canadiense había hecho jamás: convertir la electricidad en un arma.
no cortándola. Carney es demasiado sofisticado para eso. Cortar la electricidad a 68 millones de personas sería un acto de agresión. Generaría simpatía por Trump. Haría que Canadá pareciera el villano. En cambio, Carney hizo la electricidad más cara. Precisamente tan cara como los aranceles de Trump hacen que los bienes canadienses sean más caros. Un espejo perfectamente proporcional y legalmente defendible que obliga a cada consumidor americano en esos 12 estados a sentir el costo exacto de la guerra comercial de Trump cada vez que abren su factura eléctrica. No es un apagón, es una señal de precio, y las señales de precio son el idioma nativo de Carney. Trump quería una guerra comercial. Carney se aseguró de que 68 millones de estadounidenses supieran exactamente lo que cuesta una guerra comercial, no una teoría económica abstracta, en dólares y centavos en su estado de cuenta mensual bajo el ítem que dice electricidad. Segmento 2. Las evidencias. Aquí hacemos evidencias, no pánico, no especulación. Evidencias, documentos, datos, las cosas que sobreviven cuando la narrativa se disuelve y la verdad permanece. Miremos las evidencias. Evidencia 1. La evaluación de vulnerabilidad del Departamento de Energía. Este es el documento que debería haber prevenido todo lo que estás viendo hoy. No lo hizo porque el hombre que necesitaba leerlo no lee. Hace 4 meses, la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía completó una evaluación clasificada titulada Análisis de Vulnerabilidad de Interdependencia Energética Transfronteriza para los estados de la Red del Norte. La evaluación tenía 87 páginas. Fue producida por algunos de los analistas de sistemas energéticos más respetados del gobierno federal. Estaba marcada con una portada roja, la designación de máxima prioridad para los informes de vulnerabilidad de infraestructura. El hallazgo central de la evaluación: 12 estados de los EE-UU mantienen una dependencia crítica de las importaciones hidroeléctricas canadienses para el suministro de electricidad de carga base y pico. En conjunto, estos estados importan aproximadamente el 14% de su consumo total de electricidad de fuentes canadienses. En el estado de Vermont, la dependencia supera el 30%. En el estado de Nueva York, las importaciones canadienses constituyen el 19% del suministro total. En caso de una interrupción del suministro o escalada de precios, ninguna alternativa doméstica puede reemplazar la capacidad hidroeléctrica canadiense dentro de 24 meses. Ninguna alternativa doméstica dentro de 24 meses. Déjame traducir eso. Si Canadá sube el precio de la electricidad o reduce el suministro, los Estados Unidos no pueden solucionar el problema durante 2 años. No hay represas que construir, no hay plantas de energía que encender, no hay baterías mágicas que puedan llenar el vacío. Los electrones vienen de Canadá o no vienen en absoluto. La evaluación advierte explícitamente que cualquier acción de política comercial que arriesgue provocar represalias energéticas canadienses debe clasificarse como una amenaza de infraestructura crítica de nivel 1. La naturaleza asimétrica del apalancamiento energético canadiense sobre los estados del norte de los EE-UU representa la vulnerabilidad más significativa en la red eléctrica civil de los EE-UU. Nivel 1. La misma clasificación que un ciberataque a la red. La misma clasificación que un desastre natural que destruye la infraestructura de transmisión. La misma clasificación que un acto de guerra. Esta evaluación fue enviada al asesor de seguridad nacional, fue reenviada al equipo de información del presidente. Un ayudante la resumió verbalmente. La respuesta reportada de Trump: tenemos suficiente energía, tenemos carbón, tenemos gas natural, no necesitamos su agua. No necesitamos su agua. 7 palabras que demuestran una incomprensión fundamental de cómo funciona la electricidad, cómo funcionan las redes y cómo opera la física. No puedes reemplazar la capacidad de carga base hidroeléctrica
con gas natural en 24 horas. No puedes construir una planta de carbón en 24 días. No puedes modificar la infraestructura de transmisión en 24 semanas. La red no es un grifo que se abre y se cierra. Es un sistema delicado, interdependiente y precisamente equilibrado. Y Trump acaba de patear el equilibrio. Evidencia 2, el modelado del impacto en la red. Ahora déjame mostrarte lo que ocurre cuando la prima de energía soberana entra en vigor. Porque esto ya no es teórico. Los sistemas de facturación ya están actualizados. Las primeras facturas llegarán a las compañías eléctricas americanas dentro de 72 horas. Los analistas de energía de Wood Mackenzie, una de las consultoras de energía más respetadas de la Tierra, publicaron una evaluación de emergencia esta mañana. Modelaron el impacto de una prima de energía soberana del 25% sobre las exportaciones de electricidad canadiense. Sus conclusiones: los costos de electricidad del estado de Nueva York para los consumidores residenciales aumentan en un estimado del 18% dentro de 60 días. Los usuarios comerciales e industriales ven aumentos del 22% al 28%. El área metropolitana de la ciudad de Nueva York, que consume aproximadamente 11,000 megavatios de demanda pico, enfrenta un aumento anual estimado de 4.2 mil millones de dólares en costos de energía. 4.2 mil millones de dólares. Eso no es un número nacional. Es un área metropolitana, las luces de una ciudad, el aire acondicionado de una ciudad, el sistema de metro de una ciudad. 4.2 mil millones de dólares más por año porque el presidente exigió electricidad gratuita de una nación soberana, Vermont, el estado con la mayor dependencia energética canadiense. Los costos de electricidad residencial aumentan en un estimado del 31%. Vermont ya tiene algunas de las tarifas de electricidad más altas del país. Un aumento del 31% lleva las facturas promedio de los hogares de $120 al mes a $157. Esos son $444 por año por hogar. En un estado donde el ingreso familiar mediano es de $63,000, eso no es una inconveniencia, es una crisis. Los costos de electricidad industrial de Michigan aumentan un 19%. La industria automotriz de Michigan, que ya se tambalea por las perturbaciones en la cadena de suministro, enfrenta 1.8 mil millones de dólares adicionales en costos anuales de energía. El costo de fabricar un automóvil en Michigan acaba de subir en un estimado de $340 por vehículo, no a causa de los aranceles sobre el acero, no a causa de los costos de las piezas, sino a causa de la electricidad, a causa del insumo invisible que nadie consideró hasta que Canadá lo hizo visible. El costo anual total estimado de la prima de energía soberana en los 12 estados afectados, 23.4 mil millones de dólares. Ese es el precio anual de la arrogancia energética de Donald Trump, no pagado por Canadá, no pagado por China, no pagado por algún gobierno extranjero abstracto, pagado por 68 millones de ciudadanos americanos en sus facturas eléctricas cada mes hasta que se eliminen los aranceles. Carney construyó una máquina. La máquina toma los aranceles de Trump y los convierte en facturas eléctricas americanas. Es elegante, es precisa. Y es la contramedida económica más devastadora jamás desplegada contra los Estados Unidos porque golpea lo único que cada estadounidense toca todos los días: el interruptor de la luz. Evidencia 3. El veredicto del mercado. El dinero siempre dice la verdad. Escuchemos lo que el dinero dijo esta mañana. En el momento en que la directiva de la prima de energía soberana llegó a los cables de noticias, esto es lo que ocurrió. Las acciones de las compañías eléctricas de los EU colapsaron. Consolidated Edison, que sirve a la ciudad de Nueva York, cayó un 8.3% en las operaciones previas al mercado. National Grid, que opera en todo el noreste de los EU, cayó un 7.1%. DTE Energy, que sirve a Michigan, cayó un 6.8%. Todo el sector de servicios públicos de los EU
perdió 67.000 millones en valor de mercado antes de que la mayoría de los estadounidenses hubieran desayunado. ¿Por qué? Porque las compañías eléctricas no pueden absorber un aumento del 25% en sus costos de insumos, lo pasan a los consumidores. Y cuando los consumidores reciben un aumento del 20% al 30% en sus facturas eléctricas, reducen el gasto en otros lugares, salen menos a comer, retrasan las compras de automóviles, cancelan vacaciones. El efecto dominó se extiende por toda la economía de consumo. Los futuros del S&P 500 se desplomaron, bajando un 2.8% antes de que el mercado abriera. No a causa de una guerra, no a causa de una pandemia, sino a causa de los precios de la electricidad, porque el mercado entiende que cuando 68 millones de estadounidenses enfrentan un aumento repentino y significativo en el costo de su servicio básico más esencial, el gasto de los consumidores se contrae. Cuando el gasto de los consumidores se contrae, las ganancias corporativas disminuyen. Cuando las ganancias corporativas disminuyen, los precios de las acciones caen. Ahora mira el lado canadiense. El dólar canadiense subió un 1.9% frente al dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque la prima de energía soberana significa que Canadá gana más por la misma electricidad, más ingresos, mayores márgenes, posición fiscal más fuerte. El mercado está valorando a Canadá como el ganador de este intercambio, porque Canadá es el ganador de este intercambio. Y el oro se disparó a $3,150 la onza. Los inversores están huyendo hacia activos seguros porque la red energética norteamericana, la pieza más crítica de infraestructura compartida en el continente, acaba de convertirse en un arma geopolítica. Y cuando la infraestructura crítica se convierte en un arma, todo se vuelve incierto. Evidencia 4. La emergencia del gobernador. Esta evidencia es lo que está ocurriendo ahora mismo en tiempo real en las capitales estatales americanas. La gobernadora de Nueva York ha declarado una emergencia energética estatal. Ha convocado una sesión de emergencia con la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, el operador del Sistema Independiente de Nueva York y representantes de todas las principales compañías eléctricas del estado. Las fuentes dentro de la oficina de la gobernadora dicen que el ambiente es de pánico, no de preocupación, de pánico, porque el estado no tiene alternativa a corto plazo. No puedes construir una planta de energía en 72 horas. No puedes desplegar granjas solares en una semana. No puedes instalar turbinas eólicas en un mes. La electricidad canadiense fluye a través de líneas de transmisión que fueron construidas durante décadas. La infraestructura es fija. La dependencia es estructural. La vulnerabilidad es total. La gobernadora supuestamente está considerando dos medidas de emergencia. Primero, invocar autoridades de adquisición de energía de emergencia para comprar energía de otros estados a precios premium. El problema es que los estados vecinos no tienen capacidad excedente. La red está equilibrada. Todos están usando lo que generan. No hay electricidad de sobra guardada en un almacén. Segundo, ordenar medidas de conservación de emergencia, atenuar la iluminación pública, reducir la calefacción en los edificios gubernamentales, solicitar que las empresas reduzcan voluntariamente el consumo durante las horas pico.